¿A dónde podemos ir? Esto es accediendo a gentiles pedidos. Hemos hablado otras veces de Richard Burton, el marido de Elizabeth Taylor. Y hay gente que ama el cine. Nos ha pedido que hablemos de nuevo de Richard Burton. Pero este Richard Burton no es el marido de Elizabeth Taylor. ¿Se divorciaron? Se divorciaron, no, es otro. Pero para empezar la historia de Burton hay que ir primero a Alejandría. Y hay que ir al siglo XIV. Quizá habría que ir mucho antes, a la época de Alejandro Magno, y a los confabulatores nocturni, que eran unos sujetos que solían contar cuentos en las esquinas. Debe ser una época posterior a la de Alejandro, porque si bien Alejandro fundó Alejandría, lo que él dejó fueron unas marcas. La ciudad se hizo después. Aquí será Alejandría, dijo él, y trazó las dos calles principales y nada más. Pero bueno, allá por el siglo XIV se recogen en Alejandría, ya estaban instalados allí los musulmanes, una serie de fábulas cuyo origen podría remontarse hasta la época de Alejandro. Fueron habladas en principio en la Iodia griega, pero bueno, venían de Persia, eran unos cuentos que tenían un origen rarísimo, otros venían del Asia Menor, y bueno, la fueron juntando y lo fueron contando. Y con todo eso se hizo un libro infinito, un libro que no termina nunca. El Kitab Alif Laila wa Laila, o si usted quiere, las 1001 noches, o las 1000 noches y una noche, o Arabian noches Nights. Arábicas, las Arabian Nights de los ingleses. El título ya sugiere un libro infinito, porque decir 1000 noches y una noche es decir más de 1000, y 1000 es infinito. Bueno, en Trieste, en 1872, el cónsul inglés, el capitán Richard Francis Burton, emprendió la traducción de las 1001 noches. Trataba, por cierto, de aniquilar a un traductor anterior, que era Edward Lane. Pero antes que él había estado el francés, Juan Antonio Galán, que tenía un asesor marmita, Galán. La traducción de Galán es rara. Para empezar, se dice que hay algunos cuentos de la traducción de Galán que jamás estuvieron en el libro original. Y se trata de los cuentos quizás más famosos o más difundidos de toda esa saga. Aladino y la lámpara maravillosa, los del príncipe Ahmed. Bueno, no sé si Alibaba y los 40 ladrones también. Esos cuentos no estaban en la compilación original. Algunos de los más famosos comentaristas de las 1001 noches han conocido únicamente la traducción de Galán. Y Coleridge, y Tennyson, y Poe conocieron la traducción de Galán, no conocieron la de Burton. Lo cual es como tener una especie de infancia de los relatos de las 1001 noches, puesto que la versión de Galán es aquella que recibimos todos cuando niños. Esa es la más edulcorada y la más adecuada para contársela a los muchachos pequeños, ¿no? Sí, no es la mejor, pero es la mejor para los chicos, quizá. Pero vamos a Burton, a este cónsul inglés en Trieste, que dice, bueno, voy a traducir. Burton soñaba en 17 idiomas distintos. Pero dominó 35. Udibra se burlaba de los doctores que eran capaces de no decir nada en varios idiomas. Pero Burton tenía mucho que decir. Hay 72 volúmenes con su obra, una obra muy considerable, y algunas rarísimas. Goa y las montañas azules, leo. Sistema de ejercicios de bayoneta, relato de una peregrinación a Medina, regiones lacustres del África ecuatorial, exploración de las mesetas del Brasil, un hermafrodita en islas de Cabo Verde. Dígame, ¿quién no leería este libro? Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. Richard Burton. Este me gusta, recopilación de epigramas inspirados por Príapo. Es un libro obsceno, claramente. Sí, desde luego, y eso es lo bueno de los libros. Algunas historias de Burton. Disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia y besó el
el aerolito de la cava. Y usted sabe que si un incircunciso profana el santuario, debe morir. Él fue uno de los pocos incircuncisos que pudieron jactarse de haberlo hecho. Quizás el primer hombre blanco, posiblemente, decía por ahí. Posiblemente. El otro día hablábamos de Lorenz de Arabia. Bueno, este también andaba como árabe entre los árabes. Ejerció la medicina en el Cairo, haciéndose pasar por derviche, junto con la prestidigitación y la magia, porque venían juntas. Un médico que no sea al mismo tiempo mago y prestidigitador de poco vale. En 1858 comandó una expedición en busca de las fuentes del Nilo, descubrió el lago Tangañika. Antes, los somalíes, ahí donde ahora hay tanta desgracia, le atravesaron la mejilla de un lanzazo. Le traspasaron las mejillas, ¡Fua! Oh. El tipo tendría la boca abierta, anda a saber. Pero le hicieron un buraco acá o dos. Que se le hayan traspasado. Le deben haber hecho uno. Además está la lengua del recuerdo de por medio. Sí. Sería mucho más lindo que le hubieran agujereado las dos. Pero le agujerearon una. Debía ser un espectáculo verlo fumar, además. Sí. Bueno, y todos esos chistes que hacemos nosotros, el tipo que toma la sopa y le cae por el agujero. Haciéndose buches. A Barton. Sí. Que para sorprender a los niños sacaba la lengua por el agujero de la mejilla. Una cosa de lo más desagradable, imagínese usted. Bueno, ¿qué más? Bueno, de todo. De todo. Estuvo en ciudades vedadas a los europeos, en Abisinia, en Harar, por ejemplo, una ciudad vedada a la europea, y estuvo con los caníbales de Dahomey. Queda en el este de África, ese país. Y hubo rumores también de que había comido carne humana. Parece que en el Dahomey hay incluso carnicerías de carne humana. Lo cual debe ser todo un espectáculo. Los cortes, ¿no? ¿Cómo se deben llamar los cortes, no? Dice, a ver, deme un poco de nalga, Francisco. Todos los carniceros se llaman Francisco, sí. Incluso en el Dahomey. Odiaba la democracia y el cristianismo. Amaba el Islam y a Lord Byron. Escribía desde el alba en un enorme salón que tenía 11 mesas, cada una de ellas con material para un libro. Atención a esto, aquellos tipos que se niegan a escribir porque no les sale. El tipo tenía 11 mesas y en cada una de las 11 material para un libro, la máquina de escribir, máquina de escribir no tenía. Tintero, plumas. Tintero, pluma, papeles y cosas. Digamos, otro libro para copiar, así. Como un jugador de ajedrez, de estos que juegan simultáneos. Sí, y no está mal, porque si muchos de nosotros leemos varios libros al mismo tiempo, ¿por qué no concebir a alguien que escriba varios libros al mismo tiempo? Incluso sometiéndose a la delicia de las confusiones. A esa deliciosa confusión del que está leyendo, por ejemplo, a Kafka y a Héctor Gagliardi. Y se le mezcla. Sí. Tiene premoniciones falsas. Por ejemplo, da vuelta una página y se le hace que va a aparecer de Zapito, un compañero de colegio. Y aparece una cucaracha. Sí, y aparece una cucaracha. O peor todavía, está leyendo Pelota de 30 y también da vuelta a la página esperando a ese tipo que está frente a la puerta de un castillo guardada por un centinela. Bueno, si esas deliciosas confusiones se producen en el lector, qué fantástico sería que se produjeran en el escritor. Podemos pensar en la gravedad de un accidente tal que en un momento, alguna noche, se pudiesen haber abierto las ventanas del enorme cuarto de Barton y una ráfaga de viento hubiese mezclado los 11 volúmenes, cosa que quizás ha ocurrido. Dado los títulos, haya pasado. Qué lindo eso. Consejo para escritores. Y además, idea para un libro. Idea para un libro. Un libro que contenga los comienzos de cada una de las 11 historias. Comienzos de 11 novelas. Empiecen a escribir los que están escuchando ya, ¿no? Empiecen ya. Empieza una novela que parece. Por ahí parece un tercer capítulo que en realidad es el quinto de otro libro.
El primero transcurre en Buenos Aires, su historia de amor, y el tercer capítulo empieza diciendo los subterráneos de París. Dice, pero mire un poco, sí. Y termina el tercer capítulo y el cuarto es el comienzo de otro. Era la mejor y la peor de las épocas. Ahí es donde empezó a copiar, dice usted. Sí. Bueno, la primera edición de esta traducción de las noches árabes fue limitada a 1000 suscriptores del Barton Club, con compromiso de no repetir esa edición. Hay reediciones, pero omiten pasajes, aunque pasen por integrales. Pero en realidad esa edición no se ha repetido nunca. La última vez que hablamos de Barton, hicimos, me parece a mí, un comentario que vale la pena repetir, que es el diferente auditorio que iban a recibir las noches. Estos cuentos, imagínense ustedes, eran contados por algún atorrante árabe en una esquina, ante un auditorio. Los muchachos estaban ahí. Un auditorio muy popular. Imaginarse los paisanos reunidos en un boliche una noche de tormenta. Los paisanos acá en, qué sé yo, en Trenquelauquen, reunidos alrededor del ñato, está contando, y entonces viene... Llegó un viejo de repente. Claro, llegó un viejo de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Todos los paisanos ahí. Pero el auditorio de la traducción de Barton iban a ser 100 señoritos... 1000 señoritos ingleses que desde luego tenían otra formación. Por ejemplo, los árabes de la esquina hubieran apreciado que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre, mientras que los londinenses apreciaban que hubiera hombres capaces de creer que alguien pudiera matar a una ballena con un grito. ¿Se advierte cuál es la diferencia? A mí, por ejemplo, me causa, yo que pertenezco más, desde luego, al segundo auditorio que al primero, no nos vamos a engañar, no vamos a jugar tampoco al muchacho de barrio, como quieren que haga. A mí me hace mucha gracia el cuento de Pascual Angulo. Muchísima. Pero en realidad lo que me hace gracia es pensar que haya alguien que pueda reírse del cuento de Pascual Angulo. Y eso me causa muchísima gracia. Mientras que a los árabes, a los confabulatores nocturni, le haría más gracia que un señor se cambiara el nombre e igualmente fuera escarnecido. Que tal es el argumento, no desdeñable, por cierto, del cuento de Pascual Angulo, que desde ya, claro, no forma parte de la colección de las 1001 noches. Y lo que hay es que los árabes pensaban que era verdad. Y nadie requiere de la verdad que sea verosímil o que sea ingeniosa. La verdad es la verdad. Y aquellos ingenuos pensaban que era verdad que un tipo hacía morir a una ballena con un grito. Y el que no piensa que es verdad ya requiere simetría, belleza, ingeniosidad y hasta verosimilitud. Necesito que me lo hagan creer, dice uno cuando va al cine. Como si todos no supiéramos que quienes representan los papeles son en realidad actores y que no mueren de verdad. Lo digo mientras es una gran decepción, y una mirada de desengaño. Están corriendo sillas. Pero para que los lectores no se le piantaran, el libro era muy extenso, y tal vez con el resultado de que igual se les fuera, Barton abundó en notas explicativas de las costumbres de los hombres islámicos, especialmente de las eróticas. Y las notas yo creo que tienen tanto interés, no diré más, que las noches. El primer ensayo de Barton, digámoslo, había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala. Y era realmente muy capaz para ese tipo de cosas. Algunas de las notas, por ejemplo, digo de eso que dice uno y abajo con letra chiquitita, asuntos de las notas. Defensa de los castigos corporales. Repito, defensa de los castigos corporales. Ejemplo del respeto islámico por el pan. Los pelos de las piernas de la reina Belkis. Teoría y práctica oriental de la ingratitud. El pelaje preferido de los ángeles, que como bien sabemos es el overo. Mitología de la secreta noche del poder.
de la que hemos hablado alguna vez aquí. Si uno quisiera, para algún turista desavisado o estos estudiantes de literatura de algún país de Occidente, hasta podría presentar esto como un catálogo de títulos de otro amigo nuestro que también trabajó a Barton, ¿no? Aparecen los títulos de las obras de Borges. Sí, totalmente. Parece. Yo creo que a Borges le hubiera gustado muchísimo. Diatriba contra el régimen democrático. Noticias de las partes pudendas del musulmán. Que, como saben todos los oyentes de este programa, en el hombre van del ombligo a las rodillas las partes pudendas del musulmán. En el hombre son desde el ombligo a las rodillas. Y en la mujer de los pies a la cabeza. Esas son las partes pudendas. Ponderación del asado argentino. 1001 noches traducidas por Richard Barton. Nota: ponderación del asado argentino. Molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Estas son las notas de la traducción de Barton. Impresionante. Bueno, algunos le han achacado a Barton cierta pobreza de estilo, qué sé yo. Por ejemplo, es así. Las 1001 noches están llenas de esto. Unos diálogos, dice: buenas tardes, dijo el derviche. ¿Cómo le va?, dijo el califa. Y cada vez dijo, siempre. Littman, el otro traductor, se acusaba de haber mentido para evitar eso. Y todo lo que consiguió fue un catálogo de sinónimos. Declaró, manifestó, contestó, respondió, espetó, gritó, aulló, pensó, conjeturó, dudó. Yo no sé si eso es enriquecer el idioma. En todo caso es confundir la fuente, ¿no? Porque buena parte del estilo ese tiene que ver con estas repeticiones, una salmodia. Y por otra parte, no en este caso, pero en otros, bien nos dice nuestro amigo precitado, que a veces para evitar repeticiones se interna uno en regiones muy pantanosas. Porque decía que los periodistas empezaban hablando del presidente, seguían hablando del doctor fulano, después del primer mandatario, después del primer magistrado, después del jefe de Estado. Y así es que uno no sabía de quién demonios estaban hablando. Todo para no incurrir en repeticiones. Y otro amigo de Santos Lugares dice que hay gente capaz de escribir 3 páginas de más con tal de no repetir un qué. Sí. Bueno, hay que dejarse de jorobar. Pero yo creo que hay méritos suficientes en nuestro amigo Richard Barton para merecer nuestro más caluroso homenaje. Absolutamente. Por esa extravagancia del pensamiento, por esa desmesura de la creación. Y además de todo eso, Alejandro, por una condición que aquí hemos destacado en más de una ocasión, que es justamente esta posibilidad de atreverse a cierta multiplicidad de vidas que tienen que ver justamente con una vida paralela del espíritu y un ejercicio de aquello que debe hacer un hombre, un caballero, cuando sale por el mundo. Esto es, ir de correrías por ahí y después tener la capacidad de contarlas. Estaba pensando en un par de este hombre, que no es otro que nuestro amigo Lucio Mansilla. Ese berretín cósmico de querer vivir todas las vidas, que es muy respetable. Y también es una de las metas de este programa, de manera que Barton está también entre los números del programa. Pero, además de esto, ¿a quién dedicar el asunto? Bueno, a las que como él tienen ese berretín cósmico. Usted ha citado a Mansilla. Y después, aquellas otras personas que desde el origen del cuento justamente se han dedicado a cierta actividad que en el cuento lo que permite es que una señorita no sea primero deflorada y después degollada, y que después han permitido que quizás algunos señores, en vez de degollar señoritas o deflorarlas, se dediquen a la literatura. Estoy pensando en Sherazade, en su hermana Doña Sade, que esperaba por ahí, en Pedro Enrique Sureña, en Borges. Está muy bien eso, ¿eh? Finalmente Sherazade, el personaje central, se dedica a la literatura y al ejercicio del cuento para evitar que el marido la asesine. No la asesinara, porque estoy hablando en presente. y dentro de todo eso, justamente, esta especie de ejercicio al que
por aquí nos hemos dedicado más de una vez también, que es el de los retornos. Sí, hay, no sé si da para hablarlo ahora, hay una noche, la noche 616, en donde Sherazad cuenta al rey, entre tantos cuentos que le cuentan, su propio cuento. Le cuenta que había un rey que mataba cada noche a su esposa o a su amante, y que entonces, bueno, cuenta la historia de ella. Cuenta la propia historia del rey y de quien está contando, en la colección de cuentos. Como si en vez de cajas chinas fuesen árabes esas Pero cajas. fíjese hasta dónde llega esta consecuencia, que es que si fuera absolutamente rigurosa en ese contar, el libro no acabaría nunca. Porque tendría que contarlo del siguiente modo. Noche 616. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, empezó a contarle cuentos. La primera noche le contó este cuento, la segunda la tercera la cuarta la quinta este. Repite todos los cuentos. Y en la noche 616 le contó un cuento que decía así. Había un rey que cada noche mataba a su esposa después de haberla amado. Una de ellas, para evitarlo, empezó a contarle cuentos. El primero decía... Y así. Y esa todo. noche, la 6:16, es una noche eterna. Una noche que vuelve, como volvió una noche cuando no la esperaba.